Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Y la palabra de hoy se encuentra en Hebreos 11 y vamos a estar pendientes de los versículos del 1 al 3 y del 8 al 16. Y dice así, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a partir del versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Padre eterno nos quiere enseñar realmente qué es la fe y cómo Abraham llegó realmente a recibir ese título de el amigo de Dios, el padre de la fe. Y resulta que vamos a tomar el primer versículo, que es bien importante, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué sería una certeza para ti, Rafa? La certeza es saber que me llamo Rafael. Eso es certeza. No me llamo Luis, no me llamo Enrique, sino mi nombre es Rafael. Eso es una certeza. Si ves, hay un chiste que alguna persona fue a donde el psicólogo y le dice, es que tengo un problema de identidad. Y entonces el psicólogo le dice, sí, don Luis, me parece que es importante que trabajemos eso. Y dice, pero es que yo no me llamo Luis, yo me llamo Miguel. Son 20,000 pesos, por favor. Bueno, entonces la certeza es algo que como que se confirma, que se afirma. Es algo que nosotros tenemos la claridad de lo que tenemos. O sea, lo podemos palpar ahí. ¿Y qué sería lo que se espera? Lo que se espera es, por ejemplo, si yo soy asalariado, uno está esperando que le llegue la quincena. Aquí en Colombia pagan quincena o mensualmente. Entonces, esa es la certeza de que a uno le van a pagar lo que, por ejemplo, nosotros trabajamos con los terciarios capuchinos y ellos son muy correctos en el pago y pagan inclusive unos días antes de cumplirse la fecha. Entonces, uno ya tiene la certeza de que a uno le van a dar ese dinero.
y uno confía en ello. Eso es tener certeza. Y esperanza, o sea, lo que se espera es algo que uno sabe que va a llegar. Y ya tenemos el primer versículo básicamente analizado en cuanto a que certeza, o sea, yo estoy consciente, afirmado de que algo algo existe, algo se tiene y se espera porque va a llegar, ¿sí? Va a llegar. Y dice así, la convicción. ¿Qué sería convicción? Lo que yo te compartía, Moni, tener la convicción es uno tener la seguridad de que eso se va a dar. Eso es tener convicción, porque se ha repetido. Convicción, por ejemplo, que uno no puede asegurar que uno va a recibir una pensión, porque como van cambiando, eso no es tener convicción. Como van cambiando las políticas, el gobierno sube la edad de jubilación. Por ejemplo, se tiene que a los 60, antes era a los 55, subieron a los 60, ahora a los 65. Entonces uno no sabe, uno no tiene la convicción, uno no está plenamente seguro que va a recibir esa pensión a la edad que uno tiene. Y ahora hubo cambio, por ejemplo, que hay entidades privadas, que hay entidades del Estado. Entonces hay una cantidad de incertidumbres, hay una cantidad de como de nubes que tapan realmente lo que pueda pasar a futuro. Eso es no tener convicción. Convicción es cuando uno tiene realmente la plena seguridad que algo se va a dar, que algo se va a ejecutar. Entonces, pues humanamente uno siempre cree que la matemática es exacta, y como uno sabe que 2 más 2 es igual a 4, claro que para Dios no es así, porque para Dios la matemática es diferente a nuestra matemática, porque 2 más 3, 2 más 5 es igual a 5.000 o es igual a 3.000, la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí ves? Entonces la matemática de Jesús es muy diferente a nuestra matemática. Nuestra matemática pues es porque queremos ver exactamente cosas concretas. Entonces la convicción es saber que 2 más 2 es igual a 4. Eso es tener convicción, que no hay otra forma diferente de verlo. Y esa convicción humanamente es lo que uno lo motiva realmente y le da ese incentivo. Por ejemplo, fíjate lo que pasó en la Unión Soviética, Moni. Cuando existía la Unión Soviética, la gente no tenía esperanza. Todo lo tenían educación, salud, trabajo, pero hubo una desesperanza donde la gente empezó a volverse alcohólica, y empezaron a incrementarse los índices de suicidio allí en la Unión Soviética, porque no había una convicción, Moni, no había un deseo de vida, no había una esperanza de vida, no había una certeza de lo que realmente, a pesar de que uno tenía las cosas materiales, pero en su interior había un vacío, algo que realmente no le daba esperanza de vida. No había una convicción ante la vida, no había un deseo de vivir. Entonces la convicción es realmente tener una plena seguridad de que algo se va a dar. La convicción también, definitivamente, es que usted está convencido de algo. Definitivamente es un principio, como que es algo que nos mueve, como un fundamento, que no nos va a desviar de algo. Y resulta que cuando nosotros decimos entonces que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces quiere decir que independientemente de muchas cosas, yo estoy convencido de que las cosas existen, se dan. No tengo duda de eso, lo voy a esperar porque estoy confirmada y afirmada de que definitivamente hay algo que va a suceder, que va a pasar. Hagamos un ejercicio, Moni, y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no cojamos los dos conceptos como tal, sino cojamos la frase, la certeza de lo que se espera. Y hago una pregunta, o sea, humanamente en este momento, nosotros, ¿qué tenemos certeza de que se espera? No sé si me voy a entender. O sea, humanamente, ¿realmente a qué le creemos? La certeza de lo que se espera.
Entonces, yo ya dije una, que básicamente es el sueldo. Hay una certeza, nosotros, Moni, porque trabajamos con los terciarios capuchinos, tenemos la certeza de que realmente vamos a recibir un sueldo mensualmente y no nos han fallado, a pesar de que el Estado tal vez no les paguen a ellos, pero ellos, los terciarios capuchinos, a nosotros nos dan ese dinero mensualmente, y eso es tener la certeza de lo que se espera. Si ves, esperamos ese dinero y nos llega humanamente. ¿Qué otra certeza de lo que se espera tú puedes ver, Moni? Pues certeza de lo que se espera. Básicamente, todos como humano sabemos que ha de llegar un día la muerte. No sabemos cuándo, pero es cierto que definitivamente nos vamos a morir. Entonces, eso es una certeza que el ser humano tiene. En cualquier momento dejará de existir. Es una certeza. Y eso pues evidentemente es humano. Ahora tenemos que entrar a mirarnos dentro del plano espiritual. Es una certeza. Es una certeza que existe Dios. ¿Qué crees? Sí, pero el problema es que ojalá lo hiciéramos vida, Moni, porque el hecho de saber que existe Dios, no creemos, no tenemos esa plena certeza realmente, porque ya pasaríamos con el segundo plano, que es la convicción de lo que no se ve. Eso ya es ver Dios, ver a Dios, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es algo tangible, es algo que uno es capaz de ver, y la convicción de lo que no se ve es precisamente ahí es donde empieza a operar la fe. Son las dos combinaciones, Moni, tanto lo que uno ve como lo que uno no ve. La certeza de lo que se espera es tener plena certeza de que algo va a pasar. Y la convicción de lo que no se ve es algo intangible, algo que realmente no es concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, generalmente, fíjate, si yo le pregunto a qué pesar de los científicos, porque se han metido tanto en un plano netamente mental, que se han perdido realmente esa certeza de lo que no se ve, y se han quedado solamente en el primer plano. La certeza, ¿cómo es? La certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Ellos solamente se quedan en la primera parte, la certeza de lo que se espera. Si ves, ellos combinan, hacen mezclas, hacen conjeturas y tienen la certeza de algo. Por ejemplo, cuando lanzan un cohete, cuando lanzan un transbordador, ellos tienen la certeza, al menos en un 90%, de que nada va a fallar, porque han hecho cálculos, han elaborado situaciones y y es muy poca la posibilidad, es muy escasa la posibilidad de que realmente caigan en un error. Es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve, Moni, es lo que realmente hace parte de ese 10%. Y cuando hablamos de fe, cuando hablamos de la parte espiritual, creo que donde más marca es en la segunda parte, Moni. Si ves, son dos momentos, una que es lo que es humano y lo otro que es espiritual. Está combinada las dos frente al proceso de fe. ¿No te parece eso, Moni? Mira que si uno empieza a analizar todo este texto, Rafa, desde que certeza y convicción, y esperanza y lo que no se ve, ambas están involucrando en algo que de alguna forma tú no lo tocas. Esperanza y no ver, ¿sí? Pero las otras dos implican un proceso mental donde usted se convence, donde usted realmente lo piensa, usted está definitivamente usted está confirmado, usted está puesto en un lugar. Y si nosotros lo vamos mirando un poco de adelante, vemos lo que dice: por ella alcanzaron buen testimonio, ¿cierto? Los antiguos. Ellos estaban creyendo que alguien, ese ser especial de pronto, ese Dios, ese ser sobrenatural, los iba a llevar a algo especial, a algo maravilloso. Si se habla de un buen testimonio, significa que ellos sí creían que había algo espectacular, por lo cual debían actuar correctamente, por lo cual debían plantearse cosas buenas para sus vidas, y por eso fueron tomados como esas personas especiales de las cuales debíamos aprender, porque definitivamente dieron muy buen testimonio, ¿sí?
y miremos en la historia del Antiguo Testamento cuántos personajes se distinguieron con nombres específicos, con apelaciones específicas, se distinguieron delante de Dios, porque dieron muy buen testimonio, porque en su corazón realmente estaba esa certeza de que alguien o algo, porque miremos que, como decíamos antes en el Génesis 3, el ser humano perdió la posibilidad de que en su carne viviera el espíritu, ¿sí? Y ellos, a pesar de que no tenían ese espíritu, ellos creían que alguien existía, que alguien vendría para salvarlos, que alguien les daría la oportunidad de estar en otro lado, en otro espacio diferente. Tenían esa certeza de algo que iba a llegar, de una esperanza. Ellos tenían esa fe, esa convicción de que definitivamente, a pesar de que no lo hubieran visto como nosotros podemos ver la historia de Jesús, cuando vemos la parte de Jesucristo, etcétera, nosotros podemos ver lo que sucedió en la historia. Ellos no lo veían, Rafa. Ellos no lo tenían tangibles, pero tenían esa convicción de algo que no estaba viendo. O sea, mira que ellos están hablando en ese entonces de un espíritu de Dios, de el Dios poderoso, Dios que está en los cielos. Ellos no tenían a Jesús acá. Cuando Jesús llega a la vida de ellos o a la vida de nosotros, ya lo tenemos más cerca. Es un Dios cercano. En el Antiguo Testamento ese Dios era lejano. Pero ellos tenían la fe de que alguien estaría cerca. Y por esa fe, curiosamente, se movieron. Por esa fe hicieron cosas grandes, hicieron cosas importantes para el pueblo, dieron ese correcto testimonio, ¿sí? Ellos se movilizaron desde ahí. Por esa fe, ellos pudieron creer que el mundo se constituyó. Ellos no tenían el concepto en ese momento de Jesús, porque Jesús viene después, cuando nace Jesús a través de una virgen, de una mujer pura, santa. O sea, es como si, sin yo saber que fuera a existir determinada persona, yo creo que esa persona va a venir. Por ejemplo, si yo me caso, ¿sí? Haciéndolo más claro, si yo me caso, tengo la fe y la convicción de que el día de mañana vendrá mi hijo. Y me muevo desde ahí. Así no lo haya visto, así no lo tenga. Yo tengo la fe y la convicción de que ese hijo vendrá. Ellos tenían la fe y la convicción de que alguien vendría y desde ahí se movilizaron en su fe. Claro que hay que dar pasos, Moni. Por ejemplo, mira, hay una historia sobre Moisés cuando él levanta el cayado para que el Mar Rojo se abra. Y hay una historia muy hermosa que es en el momento en que no tanto que levanta el cayado, sino que él coge esa vara y pone la vara en el agua y da el paso sobre el agua, inmediatamente el mar se abre. Él tuvo que actuar, porque es un actuar. Y no solamente es esperar. Mira, por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, 2 de los discípulos no vieron la multiplicación de los panes y los peces, Moni. Y esos 2 discípulos no las vieron precisamente porque no tuvieron fe. Porque ellos se quedaron en la primera parte, la convicción de lo que se espera, ¿cómo es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es que cuando Jesús hace la multiplicación de panes y peces, le entrega a cada uno una canastilla, ¿sí ves? Y ahí da un pedazo de pan y un pedazo de pescado. Y entonces, inclusive a un niño que llamaba Marcian, cuenta la historia. Es un relato que está en María Valtorta. A mí me encanta María Valtorta. En el Evangelio como me ha sido revelado, se llama el libro. Y entonces Marcian y otras personas, inclusive había allí un fariseo, imagínate, y ellos creyeron en Jesús
cogieron la canastilla y se fueron a repartir, y no se pusieron a mirar la canastilla a ver en qué momento se multiplicaban los panes y los peces. Solamente 2 discípulos, Moni, se quedaron mirando la canastilla, uno bajo un árbol y el otro mirando para todo lado y mirando la canastilla a ver en qué momento se multiplicaban los panes y los peces para ir a repartirlos. Y ese fue Tomás y fue el otro Judas. ¿Sí ves? Porque Judas pensaba que no iba a quedar mal delante de sus amigos y delante de otras personas que tal vez estaban allí, porque él era pendiente en función de la sociedad y no en función de lo que realmente Jesús planteaba. La palabra es clara, Moni. Hay muchas cuestiones, como tú decías al principio, que demuestran lo que es realmente la fe. Pues lógico que Abraham es el padre de la fe, como siempre se ha hablado, porque él realmente fue capaz de salir de Ur, se llamaba Ur de los Caldeos. Fue capaz de salir porque recibió esa voz, recibió ese mensaje y fue plenamente convencido de que eso iba a darse cuando tenía esa edad tan avanzada, con su esposa tan avanzada, a pesar de que en algún momento pudo dudar, pero ¿cómo es posible, Señor? De todas formas, fíjate que él mira las estrellas del cielo y dice, así será tu descendencia, y no la vio en la tierra. Esa descendencia no la vio, eso está escrito en la palabra, pero aún así, fíjate que más allá de lo que uno pueda ver en la tierra, es lo que uno puede ver en el cielo. ¿Me hago entender? Uno tiene que tener la certeza de lo que nos espera, pero frente a la parte espiritual en el cielo. Sucedió algo muy curioso, Moni. Hubo una disputa muy fuerte, porque unas personas dieron mal testimonio de alguien, dieron mal testimonio de una viuda con su hijo, porque ellos cometieron un homicidio. Fueron 3 personas, 2 directamente lo cometieron y una fue cómplice, un siervo fue cómplice de ese homicidio. Y curiosamente Jesús va como a ser parte de un juez allí frente a esa disputa, y no le querían creer. Y él entonces asumió la palabra, donde en un capítulo, en Deuteronomio, pues hay una ley donde cuando hay una disputa y no se sabe realmente qué va a pasar, entonces cogen agua y cogen tierra del lugar, hacen una oración y con base a eso, entonces hace que tomen las personas ese líquido, de agua combinada con tierra, y después de la oración le piden a Dios que Él sea el juez y que Él demuestre qué fue lo que está pasando allí. Inmediatamente tomaron a esas personas y imagínate, Moni, quedó libre el muchacho, porque en ese momento lo iban a condenar, le iban a quitar la vida porque estaban con los soldados judíos. Y Jesús hace que esa palabra que estaba en Deuteronomio se cumpliera, y ellos tomaron de esa agua y todos quedaron leprosos. 3 personas quedaron leprosas porque se demostró que realmente era falso. Y mira lo que dice, mira este pasaje que me parece impresionante. Dice, ¿se curarán? Les pregunta Andrés, ¿esos 3 leprosos se curarán? Y el maestro responde, la pregunta mejor sería preguntar si se van a convertir, porque en verdad os digo que es preferible morir leproso y santo que no sano y pecador. La lepra queda en la tierra, en la tumba, el pecado en la eternidad. Cuando leí eso me impresionó, Moni. Yo digo, a veces luchamos tanto por cosas humanas y tanto por querer ver cosas materiales, y no estamos preocupados por lo que realmente es la preocupación que debemos tener ya en nuestra salvación, lo que está en el futuro, Moni, lo que nos espera allá después de que pase esta vida terrena. Es lo que realmente a mí me parece, por ejemplo, yo en mi propia vida, que es lo que me mueve a estar, por ejemplo, contigo, Moni, porque tenemos dificultad y estamos saliendo de una dificultad, Moni, los dos. Y porque no podemos decir nuestra vida es perfecta, no, tenemos dificultades, pero realmente es como le hagamos frente a esas dificultades. Ayer pasamos muy buen tiempo dialogando con mi esposa, porque realmente a mí me da mucho miedo, y les confieso, me da muchísimo miedo el hecho de no tener una relación de pareja estable, porque si no tengo mi relación de pareja no estaría dando testimonio, y yo sé que tarde que temprano eso a mí la vida misma me va a pasar factura, y ya eso yo le temo
al futuro, le temo a lo que va a pasar en ese juicio, le temo realmente si yo no voy a estar en la eternidad, y yo sí quiero estar en esa eternidad con mi Jesús, quiero estar contigo, Moni, quiero estar con mi familia, quiero verlas allá, y para eso tengo que luchar, y eso es una fe, Moni. Esa es lo que me hace realmente levantarme temprano a orar, me motiva a estar en esta emisora, me motiva a llevarle la palabra a la gente, porque yo estoy convencido, Moni, muy convencido de que hay una vida después de la muerte. Y eso es lo que a mí me da esa esperanza de querer ser diferente, de cambiar mi vida, de no estar sumergido en el pecado, de tratar de quitar esas tendencias que son pecaminosas, porque hay tendencias en nosotros, en todo el ser humano hay unas tendencias, porque como dice Pablo, la carne va en contra del espíritu y el espíritu va en contra de la carne, y cuando quiero hacer lo bueno resulta haciendo lo malo. Y como hablábamos en anteriores programas, estar sumergido ante la presencia de Jesús es la mejor fe que uno puede tener, es lo mejor que uno puede dar. O sea, dar el paso como San Francisco lo hizo, dar un paso en la oscuridad, dar un paso sabiendo que realmente nada se espera, pero sabemos que hay una mano poderosa, Moni, que siempre nos está sujetando. Por ejemplo, a mí me sorprendía, por ejemplo, esa película de En busca del cáliz sagrado, de Indiana Jones. Hay un pasaje muy bonito donde él va a dar un paso y curiosamente le hablaban de este pasaje bíblico, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llega a un precipicio y tenía que pasar hasta el otro lado donde estaba el cáliz sagrado, y él le dicen: tienes que tener fe y tiene que dar un paso en el abismo, en el vacío, y él cierra los ojos y da el paso. Y cuando da el paso se dio cuenta que había un túnel, había un puente, ¿sí ves? Y ese puente lo sostenía. Y entonces echó un poco de tierra y se dio cuenta que había un puente, ¿sí ves? Y él fue capaz de dar un paso. Y cuando dio el paso se abrió inmediatamente el horizonte a todo. Ese es dar el paso, Moni, no quedarnos como el científico que solamente espera algo que si mezcla A con B da C, o da D o da Z, lo que sea. Esa es la certeza que ellos tienen, pero nuestra certeza está puesta en las manos de Dios, que es muy diferente, es algo que realmente no se ve, porque es que tenemos que abrir los ojos espirituales a lo que realmente no se ve, y toda la parte espiritual es diferente que la parte carnal, porque la parte carnal nos hace ver cosas, pero la parte espiritual va mucho más allá de lo que realmente está ahí en el presente. Y todo eso lo que tú dices son ejemplos muy claros de lo que es la fe. Por eso mismo, entonces, Abraham tuvo la fe de lo que iba a venir. Fue llamado, porque la misma palabra fue llamado. Dice así: siendo llamado, él obedece. Y él obedece, ¿por qué? Resulta que Abraham no era levita. ¿Quiénes eran los que transmitían en ese momento la palabra de Dios? O los que debían estar, era una casta especial, acuérdate, las 12 tribus de Israel, toda esa situación. Él no era de esa casta porque todavía no estaba esa casta. Entonces, pero él creyó y él se dio a la tarea de hablarte, de enseñar algo que iba a venir, una promesa. Curiosamente, empezó a convencer a la gente de que se comportaran bien. Empezó a trabajar sobre su familia. Él empezó a creer que sí iba a recibir una herencia. ¿Cuál sería nuestra herencia espiritual? Estar en el cielo con Dios, con nuestro papito, en nuestra morada celestial. Él dice que tiene algo, y ese concepto viene desde el tiempo de Jesús. Y Abraham empieza a caminar en esa fe. Empieza a caminar de que definitivamente sí puede estar en un sitio, y empieza a transmitir ese mensaje. Y mira que él empieza, a pesar de que es extranjero, porque él no vio a Jesús. Abraham no vio a Jesús. Eso es caminar en como extranjero, en una tierra que no vio, en una tierra prometida, donde iba a poder ser bautizado en el Espíritu, llenado de cosas. Él no conoció eso. Él no tuvo ese contacto con Jesús, pero lo creyó que esa era su herencia, y sobre esa herencia empieza a caminar. O sea, yo siento que Abraham tuvo una gran revelación, una inmensa revelación, y esos hijos son los que aún están en esta tierra, que creemos en esa fe,
de que podemos recibir esa salvación a través de Jesús. Abraham, por eso fue el padre de la fe. O sea, creyó en un tiempo futuro lo que iba a devenir y empezó a compartir a otras personas, no se quedó con esa revelación. Mira que dice que Sara, siendo viejita, o sea, Sara tenía una convicción como los antiguos, no lo creía y aún así dio a luz un hijo. Eso quiere decir que ella también transmitió ese mensaje de que iba a venir algo, y esta era una pareja. Abraham era el que tenía la fe, Abraham compartía. Me supongo que su mujer incrédula, me supongo que su mujer no le aceptaba sus comentarios, muchas cosas, porque ella estaba más marcada por toda la teoría antigua, por lo que ellos manejaban de antiguo, ¿sí? Pero de tanto hablar, de pronto escuchar a su esposo, ver cómo él se relacionaba con otros y les hablaba, les compartía, porque siendo el padre implica que tuvo hijos. Entonces él compartía, él hablaba de esa esperanza, él hablaba de eso que iba a venir, porque él era extranjero, él pisó esa tierra como extranjero, o sea, él todavía no recibió en su corazón ese bautizo en el Espíritu, no conoció la sangre de Cristo Jesús, no vio esa parte, pero él supo que eso iba a venir. Él lo tuvo completamente claro en su corazón y asimismo lo transmitió. Por eso él tuvo hijos en la fe. Él fue el padre de multitudes, todavía estamos hablando. Él fue el primero que se proyectó a todo lo que iba a pasar. Curiosamente, o sea, hubo una revelación impresionante y se proyectó a lo que iba a pasar. Y por eso transmitió toda esa cantidad de cosas. Mira cómo habla el pasaje, que si él no hubiera creído, él tuvo tiempo para devolverse a lo que le enseñaban los antiguos, pero no. Y mira cómo ese pasaje más adelante en el versículo 16 dice: por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de eso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que ellos sí ese Abraham había captado eso, y fue padre de ellos porque ellos sí quisieron creer. Por eso fue padre de multitudes. Fueron hijos que son innumerables, porque a través de los siglos, los que han pasado, esa creencia sigue, se mantiene, no se ha quitado. Para nosotros tuvo que venir Jesús para nosotros verlo. Abraham simplemente se metió tanto con ese Dios que le fue revelado ello, nació para ello y transmitió esa enseñanza. Por eso fue un pueblo escogido. El pueblo escogido fue el que creyó en que esa esperanza iba a venir. Tuvieron esa certeza y se movilizaron desde lo bueno. Hubo muchas cosas, hubo gente que se fue del camino, volvió a la tierra, a la antigua tierra, volvió al pecado, volvió a muchas cosas, pero hubo un grupo que se mantuvo firme a pesar de todo. Y ese grupo todavía existe, porque todavía sigue luchando para que las personas crean de que la sangre de Cristo Jesús salva y hay un reino que nos está esperando, y no estamos atesorando cosas en la tierra, sino que estamos tratando de hacer cosas para poder llegar a ese reino que Dios nos prometió. Ese es el Dios que no se avergüenza de nosotros, porque nosotros seguimos hablando de Él, seguimos luchando, seguimos diciendo: hay una esperanza, trabajemos desde lo sano, desde lo justo, desde lo realmente bueno, desde ese creer que Dios es vivo y ha sido vivo a través de los siglos, y que necesitó la presencia de Jesús para poder que nosotros volviera a vivir el Espíritu, porque a raíz del pecado el Espíritu ya no vivía en la carne. Abraham creyó que el Espíritu podría volver a nosotros, y asimismo se movilizó y trabajó y enseñó y caminó por sus desiertos, pero la verdadera tierra que él pisó fue la tierra de la fe, la tierra donde él sabía que iba a recibir una bendición grande. Y el Señor nos está diciendo: si tú crees, realmente si tú crees, eres parte de esos hijos de Abraham, igual que los hijos de Dios, porque él sí creyó que Dios es nuestro Padre.
y a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros siendo redimidos, podemos tener en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo. Sumergirse en, tú lo acabas de decir, Moni, es real. Porque entonces podemos decir, pero es que él recibió el llamado, él escuchó una voz. Si es que si no se me parece un ángel en este momento, yo no voy a creer, Santo Tomás, ¿no? Si yo no lo veo, la llaga, si no le meto los dedos en el costado, no voy a creer. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Yo tengo que tener la certeza de poder ver las llagas y meterle el costado, los dedos en el costado. ¿Qué certezas tenemos nosotros, Moni? O sea, ¿qué principios tenemos nosotros? ¿Qué principios son los que nos mueven? Estaba dando el ejemplo, Moni, para aterrizar mejor lo que tú estás diciendo, porque es realmente muy hermoso lo que nos compartes con base en Abraham. ¿Y qué principios les compartía? Mi principio, por ejemplo, es la unidad familiar. Creo profundamente en la unidad familiar, Moni. Creo. Cuando uno tiene una discusión, lo primero que uno piensa, ¿qué es lo que uno primero piensa, Moni? Separarse. Separarse, Moni, todo tiempo. Y cada vez que hay un momento de respiro, cuando uno toma un poquito de distancia frente a las cosas, uno se da cuenta que la separación es lo más pertinente. Y yo estoy convencido, es un principio que a mí me rige, y es que yo sí creo en la relación de pareja, creo en el matrimonio. Porque lo contrario no podría orientar a otras personas. Yo tengo realmente miedo de una separación, me da mucho temor, porque entonces todo lo que yo profeso y lo que planteo pues no tendría validez. Y dice la palabra que por sus obras los conoceréis, que son mis discípulos, por sus obras, por su actuar, míralos cómo actúan, y así tú te vas a dar cuenta si son mis discípulos o no. Y eso a mí me impresiona, Moni, me impresiona mucho saber que ese día del juicio va a llegar. Sí, me impresiona, sin llegar al extremo de estar satanizando todo, estar cayendo, pero realmente yo sí quisiera estar pendiente y quiero mucho pensar en el futuro, pensar en esa tierra prometida. Mira, vas a tener descendencia como las estrellas del cielo. ¿Abraham las vio? No las vio. O sea, él lo creyó, pero humanamente no lo vio. Lo que yo decía, es mejor morir leproso que no en una eternidad, como decía Jesús. Ese pasaje me impresionó, Moni. Me impresionó porque a veces nosotros queremos humanamente tener las cosas, pero no estamos mirando las cosas en el cielo. Y lo más importante es el cielo. Mejor sería preguntarse si se van a convertir, porque en verdad os digo que es preferible morir leproso y santo que no sano y pecador. La lepra queda en la tierra, en la tumba, el pecado en la eternidad. A mí me preocupa lo del pecado, Moni. O sea, me preocupa uno estar sumergido en el pecado. Si uno no combate esa parte del pecado, muy complicado. ¿Y uno cómo lo combate? Cuando se sumerge, Moni, como tú lo dices, cuando uno está sumergido ante la presencia de Jesús. Romanos 7 lo tengo tan metido en este momento en mi corazón y en mi ser, porque si es realmente uno sumergirse. Cuando tú hablas de la sangre de Cristo, no es lo tangible de la sangre, no es que tenga yo que ir a buscar en algún lado lo tangible, es, por ejemplo, tengo que ir a la Eucaristía para poder realmente tocar la sangre de Cristo, es sumergirme en la sangre de Cristo, es meterme en, por ejemplo, si yo voy a la Eucaristía y no me sumerjo, pues de nada me sirve realmente. A un fray en estos días, Fray Jesús, nos compartía algo muy hermoso, terciario capuchino. Nos decía por qué se convirtió, por qué se utiliza el pan y por qué se utiliza el vino, porque es la comida común, lo más sencillo, lo más cotidiano, lo que lleva a todo mundo, porque el pan es de todo mundo, todos hacen pan, ¿sí ves? Y allí donde los judíos el pan es la comida de todos, es lo más humilde, lo que llega a todo mundo, y se convirtió en un objeto físico, se convierte en pan y en vino, precisamente para el incorporarse en nosotros, en nuestro sistema digestivo. Nos lo explicaba el fray de esa manera y me gustó mucho, porque ese pan hace parte de nosotros, se sumerge, se
compenetra tanto en nuestro organismo que se hace uno con nosotros, pero no lo creemos, no nos sumergimos, no permitimos que esa presencia viva de Él esté en nosotros. Entonces ya se pierde esa certeza y esa convicción, como estuvimos analizando en el principio, Moni. Definitivamente esos principios que nos rigen, esos valores que tenemos que darles fuerza, porque de lo contrario vamos a estar siempre sumergidos en el pecado y la fe no va a empezar a operar. La fe opera cuando tenemos esa certeza de lo que viene real, que un Jesús vivo está en nosotros, que hay seres espectaculares en nuestro alrededor, que todo lo que se nos da tiene un principio de formación. Todo lo que se nos da, que si estamos pasando una necesidad, si estamos viendo, si estamos sumergidos en Cristo Jesús, Moni, vamos a ver realmente cosas lindas allí. Abraham lo vio. Como estaba compartiendo, Abraham escuchó la voz. Entonces, como yo no escucho la voz de Dios, entonces eso era Abraham, porque escuchó la voz de Dios. Pero es que nosotros escuchamos la voz de Dios cuando estamos sumergidos en Dios, cuando estamos sumergidos en Jesús, cuando nos levantamos temprano a orar, cuando leemos la palabra, cuando estamos realmente convencidos y empezamos a buscar, escuchamos la voz de Dios, la escuchamos en los acontecimientos cotidianos, la escuchamos en la palabra misma, la escuchamos a través de una circunstancia, en todo lo estamos viendo, en todo lo estamos escuchando, Moni. Eso es lo que nos motiva y lo que nos da fuerza. También haciéndolo clarito en otro ejemplo es, ¿qué sueño tú tienes en la vida? Si tú tienes un sueño y de verdad crees en ese sueño, o sea, realmente esa es tu motivación, o sea, esa es la certeza de que tú vas a alcanzar alguna cosa, un sueño especial, tú te metes a trabajar sobre ese sueño. O sea, te sumerges en saber que tienes que caminar aquí, conseguir allá, hablar en esta parte, hablar la otra, todo con el fin de alcanzar ese sueño. Si nosotros estamos hablando de la fe, es básicamente eso. Si tu sueño es realmente Jesús, tú empiezas a caminar en Jesús, en estudiar la palabra, en conocerla, en buscar, en congregarte, en orar, en madrugar, etcétera, porque ese es tu sueño. Tu sueño es conocer a ese Jesús, tenerlo cerca de ti. Así es el sueño que uno debería tener a nivel espiritual. Si tu sueño es realmente alcanzar salvación, pues tú te sumerges en el estudio de la palabra, te sumerges en la oración, te sumerges en la presencia de Dios, te sumerges en todo lo relacionado con lo que nos va a llevar a esa salvación, a esa presencia de Dios, a de pronto saber que ese es nuestro sueño de estar en la morada celestial. Entonces tú quieres conocerlo, pues te sumerges para ver si llegas a esa morada celestial. Así como nosotros hacemos sueños y tenemos fe en cosas humanas, y nos sumergimos en cosas humanas porque hasta nos airamos por conseguir esos sueños humanos. Deberíamos sumergirnos así en ese sueño de salvación, sumergirnos a vivirlo, a lucharlo, a trabajarlo, a limpiar lo que más tengamos de nuestro corazón que nos aparta de ese sueño. Esa es la fe. La fe es yo saber que voy a llegar hasta allá y voy a sumergirme como mi sueño ideal, como mi sueño especial. Es mi fe. Así caminó Abraham. De esa misma manera caminó y enseñó. En estos días vimos un testimonio de una persona que me gustó, porque esa persona me sorprendió mucho. Ella decía, yo estaba tan sumergida en una religiosidad que realmente no sentía la presencia de Dios, y mi corazón vacío, y creía que todo lo que yo leía la palabra, la estudiaba, pero era muy religioso. ¿Qué quiere decir eso de ser muy religioso? Religioso es que no se siente como esa presencia viva del Señor en nuestro corazón, no oramos en espíritu y en verdad, y realmente no sentimos esa presencia viva de nuestro Señor en nuestro ser, en nuestras oraciones se vuelven a veces vanas, vacías, y no las experimentamos de corazón. Esa intimidad, allí donde el Señor que todo lo ve, allí en ese lugar secreto, donde todo lo espera, donde Él todo lo ve,
Allí es donde tenemos esa unidad plena con nuestro Padre, con nuestro ser, con nuestra existencia, con lo que somos como seres humanos, como esos verdaderos hijos de Dios sumergidos plenamente en la presencia del Espíritu. Tener esa certeza de que Dios nunca nos desampara, de que Él siempre está con nosotros es lo fundamental. Pero para eso tenemos que sumergirnos, realmente sumergirnos, meternos en, estar allí plenamente, sumergidos en la cruz, sumergidos en Jesús, sumergidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces, ya después de haber meditado esta palabra tan hermosa, que la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a entrar entonces en un momento de oración, escuchamos esta canción y después de ella disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a la presencia plena de Dios, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos esa fe por la cual tantos hombres fueron capaces de dar sus vidas por ti, Señor. Entregaron absolutamente todo y no les dio temor las situaciones que se les presentaban. Por eso, mi amado Jesús, como bien Esteban lo hizo, no le importó que fuera lapidado y fue capaz de entregar todo de sí, como bien lo hizo Daniel en el foso de los leones, allí en ese sitio donde había tanto fuego, ese horno de fuego. No le preocupó absolutamente nada, Señor, a pesar de inclusive el mismo Jonás, que dudó tantas veces y fue capaz de esconderse al llamado que tú le hacías, pero en última respondió porque creyó, y a pesar de que tuvo sus situaciones, pero creyó. Santiago nos dice, Señor, que las cosas no se nos dan porque pedimos mal, porque a veces pedimos con egoísmos, pedimos pensando en lo material y no pensando en lo más importante, que es lo celestial. Por eso en esta mañana lo que más queremos, Señor, es que tú nos regales la fe, que sea la fe la que nos impulsa todos los días a actuar de una manera adecuada y correcta, de que esa fe nos va a dar esa certeza realmente que vamos a salir de la situación en la cual nos encontramos. Te pedimos ante todo perdón, mucho perdón, Señor, porque nos hemos dejado llevar por nuestros principios. Tenemos la fe colocada en los hombres, tenemos la fe colocada en los sueldos, tenemos la fe colocada en lo material,
Tenemos la fe colocada en los médicos, tenemos la fe colocada tal vez en los abogados, pero no tenemos esa fe puesta en ti, que tú eres el médico de médicos, el abogado de abogados. Tenemos un abogado ante el Padre, dice la palabra, y eres tú, mi amado Jesús. Perdónanos por esa incredulidad, porque tú sufres mucho, lloras aún por ver nuestros corazones tan llenos de humanismo, tan llenos de materialismo, por tan llenos de tantas cosas que no alimentan, que no nutren, y no confiamos en ti. Lo que tú buscas es que aprendamos a creer en ti, que te veamos en toda circunstancia, que te veamos en el hermano, que te veamos en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, que te veamos en todas las circunstancias, porque ahí siempre está tu mano poderosa. Te pido perdón de todo corazón, Señor, por no confiar en ti, por no darle fuerza realmente a lo que es fundamental, que es tu amor. Necesitamos estar sumergidos en tu presencia, amado Padre. Estamos sumergidos en ti, amado Jesús, en lo fundamental, en ti, Espíritu de amor, porque queremos ver más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. No queremos simplemente estar viendo paredes, Señor, estar viendo circunstancias de que realmente las cosas no se pueden salir adelante. A veces queremos situaciones financieras resueltas y a veces solamente pensamos siempre en ese carro que queremos, esa casa, y no vemos que hay cosas mucho más grandes que un carro o una casa. Tú lo das por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nos quedamos en las añadiduras, buscando siempre las añadiduras. Ese testimonio que veíamos con mi esposa el día de ayer, Padre, ese niño que no tiene piel prácticamente y que tienen que estarlo vendando todo el santísimo día, anda vendado. Y ese niño tiene una fe tremenda, y ese niño les ha cambiado la vida a toda su familia, y todos andan en función de la unidad familiar y quieren crecer cada vez más en ese amor. Ese niño les ha transformado su vida, y es tu presencia misma viva allí a través de esa situación difícil. Pero yo, Señor, lo que más pido es, a veces yo sé que las situaciones difíciles nos atormentan, Padre. Las situaciones difíciles nos llevan a estar como desesperados en ocasiones, porque vemos que como que no hay un futuro, como que vamos a estar siempre vivenciando eso toda la vida, como que realmente no vamos a poder cambiar. Y no es así. Yo te pido perdón por no creer, Señor. Te pido perdón por creerle a cosas del mundo y no estar convencido en ti, Señor. Estar realmente plenamente cogido de tu mano. Plenamente cogido de tu mano. Pedro se hundió en el mar. Siendo un pescador se olvidó que sabía nadar. Sálvame que perezco, decía Pedro, cuando caminó sobre las aguas, cuando estaba sumergido allí en las aguas, porque fue capaz de caminar, porque te creyó, pero perdió la mirada de ti, no se sumergió en ti, no se metió en ti, no estaba plenamente en la convicción de estarte mirando, y se le olvidó quién era, y empezó a simplemente creer que era un simple pescador, un humano, y se le olvidó que era un verdadero hijo de Dios, y te tocó y tuvo que otra vez volverte a mirar, y tú le extendiste la mano y lo sacaste de allí del lago, Señor, y tú te soportaste sobre la fe para poder caminar sobre las aguas. Regálame la fe, Espíritu Santo. Ven a mi vida, Espíritu de amor, para que yo pueda realmente estar sumergido plenamente ante la presencia de mi Padre y ser uno como Él, mi Jesús es uno con Él, y poderle hacer frente a tantas dificultades. Sí, Señor, llénanos de tu fe, llénanos de esa fe salvadora, de esa fe que nos haga movernos en esta tierra con paso firme para alcanzar tu reino. Llénanos de tu presencia, Dios. Llénanos de ese amor. Llena nuestros vacíos, Señor. Que realmente tu presencia en nuestras vidas haga que nosotros nos movamos en este mundo sin temor de perdernos, sin temor de extraviarnos, Señor, sino que nuestros pasos sean firmes, con esa certeza de que llegaremos a ti, con esa convicción, Señor, de que lo alcanzaremos, de que definitivamente, Señor, estaremos en ese palacio hermoso. Yo me lo imagino de precioso, en ese reino donde hay sonrisas, donde hay paz, donde hay alegría, ternura, donde se puede uno estar con tranquilidad,
un reino espectacular, Señor. Que nosotros podamos de verdad movernos en ello, Señor. Que nosotros podamos vivir en esta tierra a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos rodea y nos hace daño, Señor. A pesar de todos los señalamientos, de todos los ataques, de todas las murmuraciones, a pesar de las condiciones económicas difíciles, en fin, que nosotros podamos tener esa fe y nos movamos, Señor, en esa fe, de tal manera que no importe que las cosas que pasan no nos duelan como nos deberían doler si no tuviéramos fe, que podamos encontrar esa paz de saber que todo se mejorará, que todo será maravilloso, que estaremos contentos en nuestro corazón y que cada situación será una oportunidad, Señor, para acercarnos a ti, que cada momento, en cada situación difícil, en cada discusión, en cada ataque, Señor, que nosotros encontremos esa oportunidad de estar contigo. Gracias, Padre eterno, por lo que hoy tú nos enseñas. Llénanos de ti, Señor, llénanos de fe. Porque tú nos dices que si nosotros a ti te pedimos, Señor, si pedimos correctamente, tú nos lo concederás. Señor, y nosotros sabemos que correctamente pedir es pedir lo espiritual, es buscar tu presencia. Te pedimos nos llenes de fe, que aumentes esa medida de fe que tenemos, que a veces falla tanto, y que nos des más fe para realmente seguir caminando en tu presencia. Hoy te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra, que esta palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, en esta mañana. Hoy te alabo y te bendigo. Hoy te exalto, hoy te honro, Señor Padre eterno. Permite, Señor, que tu presencia esté con nosotros a través de tu Espíritu Santo, que nos siga enseñando y nos siga mostrando todo lo que Jesús hizo para que podamos ser esos hijos tuyos.